Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast favorito que nunca pediste, Exportando Ideas. Mi nombre es Luis Linares y me acompaña es Ricardo Pérez en otro gran episodio de aquí de Exportando Ideas. Sí. Y lo volví a repetir, pero chévere, perfecto. El segundo episodio y bueno, este día muy especial porque es el segundo episodio. Vamos a realizar una conversación un poquito íntima. Un poquito íntima, ¿verdad? Un poquito vergonzosa, personal. Tal vez, no sé. Vamos a conversar hoy de la primera vez. Pero ¿la primera vez de qué? La primera vez trabajando en producción audiovisual. Sí, exactamente. La primera vez trabajando en producción audiovisual, la primera vez que tomamos fotos, la primera vez que decidimos dejar el círculo, por así decirlo, de la universidad y dijimos, ya, toca aplicar lo aprendido. Exactamente, ese momento en que no sabes qué hacer, no sabes si estás haciendo tu trabajo bien o si lamentablemente en este medio siempre tenemos mucho el síndrome del impostor. Sufrimos mucho de eso, incluso todavía a veces uno nunca queda a gusto con lo que hace. Por lo menos tomen este ejemplo, volvimos a cambiar el set de podcast del primer episodio, incluso ahora estamos bien informados, ahora que estoy viendo aquí el monitor, yo soy el yin y el yang. Puede ser. Pero bueno, ya Luis se puso a divagar. Ajá, pero está bonito el plan. Sí. Son cosas que pasan y ni siquiera te das cuenta, son cosas que nos pasan igual también cuando estás trabajando y produciendo en este mundo tan bonito. Audiovisual. Sí, bueno, Luis lo mencionó, yo creo que es bueno partir por el tema del síndrome del impostor, que es lo que sufrimos todos cuando comenzamos. ¿Qué es el síndrome del impostor? ¿Cómo lo explicarías tú? ¿Cómo lo sientes tú cuando vas a iniciar algo? Bueno, el síndrome del impostor, cuando yo lo siento es ese momento en que siento que mi trabajo no es bueno. Siento que cada vez que voy a grabar o estoy produciendo, estoy postproduciendo incluso, siento que no soy lo suficiente para la labor a la que vengo a hacer. Entonces realmente a veces te intimidas mucho y a veces tienes hasta miedo de aceptar trabajos porque piensas que son demasiado para ti. Y todavía pasa. Hay muchos proyectos que a veces tú dices, coño, no sé si lo puedo hacer, cómo nos podemos apoyar. Y cuando uno está empezando, mucho más. Sí. De verdad que nosotros cuando estábamos empezando en la postproducción, en la producción audiovisual como tal, nos pasó bastante y algunas veces no fue muy bien y no sabíamos que podría salir tan bien, y otras veces, bueno, fueron grandes errores, pero como en todo juego de la vida, siempre uno aprende de los errores. Sí, yo creo que es interesante porque todos los vemos o los sentimos de diferente manera. Luis él siente, como lo acabo de explicar, que tal vez no lo vaya a hacer bien. Yo por mi parte siento que tal vez sí lo voy a hacer bien, pero tal vez no me he preparado lo suficiente, que eso también pasa. Sí. Entonces, un ejemplo, cuando iniciamos el tema del audiovisual, a pesar de que conocíamos todo lo técnico y ya lo manejábamos, sentíamos que, o en mi caso, sentía que no conocía lo suficiente para hacer algo. En el tema de la fotografía, siempre es típico que pasa que uno va a hacer una fotografía algo distinto y siento que no conozco lo suficiente para hacer ese tipo de fotografía. Entonces yo creo que eso es algo que nos pasa a todos. Evidentemente es algo de preparación, de conocimiento, y que ocurre especialmente cuando lo hacemos por primera vez. Claro. Entonces, eso. A veces incluso, es decir, obviamente esto te pasa y ni siquiera sabes que existe un término para eso, que es el síndrome del impostor. Pero recuerdo por lo menos uno de nuestros primeros trabajos, fue técnicamente una estafa, ¿no? La verdad, ni siquiera habíamos recién salido de la universidad, o sea, estábamos como haciendo la tesis todavía. Y igual, bueno, la gente sabía que nosotros nos estábamos involucrando en esto, estábamos invirtiendo en cámaras. Y claro, nos llamaron para hacer una producción
en un hotel importante Sí, eso creo que lo contamos. en Venezuela y la verdad, o sea, genial, o sea, brutal. Yo estaba súper emocionado, cuando se lo conté a Ricardo también súper emocionado, pero al mismo tiempo podríamos hacer esa chamba, podríamos trabajar, porque realmente nada más contábamos con la cámara, sabíamos un poco, obviamente habíamos hecho cortometrajes en la universidad, algunos otros proyectos audiovisuales internos de uno, pero cuando te llega tu primera chamba, realmente no sabes cómo va a salir. Igualmente creo que esa oportunidad lo hicimos bastante bien. Sí, Bastante bien. Salió bien. Y realmente yo no sabía casi nada, sobre todo de iluminación, no tenía ni idea nada de iluminación, fue una locura ese proyecto. Sí, yo creo que es bien especial porque este miedo siempre pasa tal cual. Antes de comenzarlo, una vez que te lanzas al agua, comienzas a descubrir que sí tienes habilidades, que sí puedes hacerlo, que sí te has preparado, que sí conoces, y evidentemente antes de uno hacer cualquier cosa, uno se prepara. Por más que uno siente que uno no tiene el conocimiento necesario, no se ha preparado lo suficiente, uno siempre igual trata de prepararse, trata de investigar, de ver qué va a hacer la escaleta, hacer el guión, proponer planos, investigar, hacer una pregira. Nosotros le llamamos pregira, a ir a visitar el lugar antes de la grabación, claro, y ver en qué sitio podemos ubicarnos, grabar y todo el tema. Entonces, en ese primer trabajo, si bien es cierto que fue un poco improvisado en cuanto al equipo, porque no teníamos un equipo tan grande, era primera vez que trabajamos con personas que iban a actuar. Claro. En realidad la actuación era muy básica, pero teníamos que dirigirlos, teníamos que explicarle a la chica que tendía la cama. Oye, mira, tiende la cama así y sacude y nosotros vamos a estar acá. Había un chico que tenía un traje formal con un vaso, entonces era como que ya cuando pase la cámara tú vas a beber del vaso, entonces... es un poco intimidante en especial cuando eres tan joven y estás dirigiendo personas. Sí, claro, eso fue como a los 24 años. Claro. Entonces, pero son experiencias valiosas. Sí. Y de aquí parte a lo segundo, que sería ya, da miedo hacerlo por primera vez, sí. Tenemos el síndrome del impostor también. Tememos que vamos a fallar también, y eso es normal. Es muy normal fallar al inicio y no fallas porque por ti básicamente, o sea, sí fallas por ti porque no estás cubriendo todo, pero no tiene nada de malo. ¿Por qué? Porque de esa manera uno es como aprende. Sí. Aprendes tal vez una nueva configuración de la cámara, una nueva configuración del audio, aprendes viendo a una persona que te dice luego, oye, mira, tal vez la iluminación no queda tan bien de esa manera, prueba esta de otra forma, o en la misma postproducción. Pasa mucho que al inicio, cuando uno entrega un trabajo de postproducción, siempre hay alguien que te va a decir un buen comentario positivo, constructivo, de oye, ¿por qué no hicieron esta o lo hace de manera diferente? Y sí, ahí uno va aprendiendo. Entonces, pese a que hay mucho temor, siempre hay que hacerlo y lanzarse al agua. Exacto, lanzarse al agua. También viendo esa parte, apoyo mucho lo que dice Ricardo de que gracias. También aprovecha cada vez que vayas a trabajar en un nuevo proyecto, aprovecha toda la gente con quien vas a trabajar. Una vez me dijeron, mientras yo estuve trabajando en una productora en Venezuela, trabajé con varios directores, y una cosa que me dijeron, ya estábamos en postproducción, y me dijeron, Luis, nunca sabes por dónde va a saltar la liebre. Y es verdad, o sea, tú no sabes si el tipo de la gripería sabe un plano que se le va a ocurrir y debes escuchar a la gente que está alrededor, porque no sabes qué ideas, qué aportes te pueden dar, sean malas o buenas, pero uno tiene siempre que estar escuchando a su apoyo. A la gente que está alrededor. A la gente que sabe mucho más, en especial. O bueno, también a la gente que sabe poco, pero sí, ha trabajado en tantas cosas que saben o van a tener una buena idea que te va a apoyar en tu producción. Exactamente. Sí, una vez de anécdotas, siguiendo la historia, recuerdo que estaba trabajando con Enrique, un saludo a Enrique, estábamos haciendo una producción, un comercial, y recuerdo que en ese momento creo que era una Sony, o no,
Bueno, no, estaba confundiendo historias. Era otra cámara, era una Canon. Ajá. Y yo siempre tuve Canon. Y yo, como antes no había ChatGPT para investigarlo todo, yo creo que ya lo había explicado, yo cargaba el manual de la cámara. Para mí eso era como tener la Biblia. Siempre en el bolso yo tenía el manual por si me surgía alguna duda. Y de verdad, cada vez que me surgía alguna duda, yo iba al manual, me lo revisaba y así me aprendía bien cómo se configuraba la cámara. Que yo creo que eso es algo que debemos hacer todos. Y recuerdo que en ese momento el director del comercial, le dice al director de fotografía, o sea, se ponen a discutir por un tema técnico de la cámara, del perfil de grabación. Y yo, como usuario de Canon, me la conocía bien. Y ahí yo dije, salí como que de la nada, porque yo estaba siendo asistente. Yo era como recogiendo cable, de verdad, nada que ver con el tema de la cámara. Y yo fui y le expliqué, como ninguno de los dos sabía, el hombre preguntó, oye, ¿quién sabe de esto? Y yo le dije, oye, mira, yo conozco la cámara, trabajo con estas cámaras y esto es así, y listo. Y fue buena experiencia porque igual te toman valor. Y por más que yo estaba iniciando, porque igual tenía como 20 y tantos años, 24, 25 años, no recuerdo en ese momento, igual uno sabe, y eso volvemos, o sea, por más que pienses que no puedes o no tienes las capacidades, sí las tienes, solamente tienes que hacerlo. Y en ese aspecto, bueno, eso siempre va a pasar en todo. Nos pasa a nosotros con la fotografía, estamos probando distintos tipos de fotografía. Por ejemplo, fácil, con años de experiencia, nosotros sabemos tomar fotos. Eso es la iluminación, los flashes, los esquemas de iluminación, cómo colocar el fondo, todo el tema. Si me llega un bebé, una fotografía, un cliente para fotografía New World, ¿qué voy a hacer yo? Yo me puedo lanzar al agua, sí, pero no conozco lo suficiente. Entonces, todavía en este momento nos pasa. ¿Qué es lo recomendable? Que se los recomiendo a todo el mundo igual. Antes de que comiencen, si tienen temor, háganlo igual, pero investiguen, estudien, practiquen mucho, practiquen con la iluminación. Si te llega un nuevo flash, nunca lo has usado, antes de utilizarlo con el cliente, practica con él. Claro. Con los micrófonos, bueno, hace poquito, en una pauta nos pasó, porque claro, a esto también vienen muchas anécdotas de errores que cometemos. En una pauta me pasó que compramos unos micrófonos lavalier y resulta ser que fuimos a grabar y yo, por acelerado, porque lo soy, compramos el micrófono, los micrófonos los colocamos a cargar y nos fuimos a la pauta. Conecto el micrófono a la cámara, ya tocaba grabar, tenemos poco tiempo y los micrófonos no sé por qué no se escuchaban. No sé si recuerdas. Claro, evidentemente me pongo nervioso viendo qué es lo que pasó aquí, qué ocurrió con los equipos, y era un tema de configuración muy básico, pero no me di el tiempo previo a practicar con ellos. Entonces, desde cualquier elemento que sea muy pequeño, siempre hay que practicar no sé, es que siempre pueden ocurrir cosas. Sí, hay miles de cosas, porque claro, obviamente si ya conoces los micrófonos, porque teníamos la versión anterior, me confía. Exacto, uno se confía ahí, pero igual puede pasar ese tipo de cosas, pues. A veces realmente lo que tienes que hacer, no sé, si la gente está muy apurada, de verdad, es cortarla y vamos con los micrófonos viejos. Sí. Bueno, en realidad en ese momento resolvimos, porque eso es lo otro, hacer cosas y hacer cada vez más cosas y distintas cosas te da la capacidad de resolver en terreno mucho más rápido. Entonces en ese momento como que resolví, era un tema de configuración, pero rápidamente como que lo solucionamos. Uno se estresa, pero uno va haciendo las cosas. Y eso es lo otro. Cuando en la primera vez, yo sé que vas a tener miedo, yo sé que tal vez te vas a sentir inseguro, pero trata de no demostrarlo. ¿Por qué? Nosotros somos como, imagínate un cirujano, te va a operar. Y es su primera operación. El cirujano no le quiere demostrar o hacer parecer al paciente que él está nervioso. Claro. Por más que por dentro él diga, no, es que es la primera apendicectomía que voy a realizar, él no te lo va a decir, evidentemente, porque tú como paciente te va a dar miedo. Entonces, del otro lado, en el aspecto audiovisual, en foto y video, o en lo que vayan a hacer, yo creo que tengan confianza. Claro. Si están ahí y créete la película. Claro, si les están ahí, si les pidieron hacerlo, es porque ustedes saben y ustedes pueden. Sí. Y lo primero que se tienen que repetir es yo puedo.
Yo puedo, lo voy a hacer y va a salir bien. Y lo otro es que el cliente no sabe nada. Así que el que sabe eres tú. Sí, infinidad, mire, aquí, incidencias, infinidad de veces que uno se equivoca grabando y uno piensa que le da red y no le diste y comenzaron a hablar o lo que sea y uno busca cualquier excusa, o sea, lo que sea. No, es que escuché una moto, ¿no la escucharon? Sí, sí. Yo creo que sí. No, sí, mira, sabes que vamos a repetir la toma. Y mentira, fue uno que no le dio el dedo al botón de grabar y así infinidad de veces que nos pasa, pero porque pasa, o sea, la verdad sí, es que todavía pasa. Todavía pasa. Todavía pasa pero que te estás dando y te das cuenta de que hiciste el tremendo plano y que claro, nunca estuvo nunca lo grabé. Sí, nunca. Sí. Bueno, me pasó a mí grabando dron hace como 3 meses. Yo tenía rato que no volaba dron y yo hice 15 minutos de vuelo dron. Yo no acostumbro mucho a cortar y grabar. Entonces yo hice todo mi vuelo, todo el tema. Y cuando aterrizo me di cuenta que no había grabado nada. Ah, no, entonces, es terrible. Son cosas que pasan, me tocó volver a volar y todo el tema, pero uno se siente estúpido, pero no importa, o sea, se soluciona, todo en la vida se soluciona. Nadie lo tiene que saber. A mí recientemente me pasó que estaba grabando a un deportista y estaba la luz perfecta, estaba haciendo calistenia en un parque y se montó en los aros e hizo unas acrobacias ahí increíbles y yo con el running increíble, brutality. El sol, el flare, estaba perfecto. Y bueno, el pana terminó y cuando me doy cuenta no había grabado nada. Así que, entonces le digo, bueno, hermano, vamos a hacer una vez más. Toma agua y vuelve a trabajar un poquito, pero vamos a darle una vez más porque quiero hacer otras cositas, tú sabes, un planito más cerca y eso. Puedes darle. No se embrollen, pero bueno, igual este tipo de cosas van a seguir pasando, pues. Sí, porque sí. Es parte del trabajo y eso no es parte del síndrome del impostor, sencillamente, o sea, lo has hecho tantas veces que a veces se te olvida. Sí, no, y siempre ocurren cosas, de verdad, por más profesional que uno intente ser, siempre pasan cosas. Y lo otro que es complicado, que como uno como audiovisual, es el hombre de las mil manos. ¿Por qué? Porque te toca hacer de todo. Entonces, si estás una sola persona, que eso mucha gente no lo toma en cuenta, si estás una sola persona grabando, monitoreando audio, tal vez entrevistando, haciendo de todo, es más propenso a que cometas errores o que te ocurran cosas así. Entonces, en ese punto hay pautas, por ejemplo, no sé, pautas de seguir, por ejemplo, la cámara, ver que esté bien ajustada, ver que los lentes estén limpios, ver que la memoria esté ingresada, introducida en la cámara, ver que la batería esté llena, y así. Son pautas que uno, al inicio uno no las va siguiendo porque las vas descubriendo y luego instintivamente tú vas siguiendo un orden siempre que vas a grabar. Y por último, darle a grabar. Capaz en el momento que le fuiste a dar a grabar, te hablaron o lo que sea, en este caso en concreto, o no sé, viste algo que te llamó mucho la atención y te aceleraste. Pasa, pero no es nada grave. Todo se puede repetir, así que eso... Sí, exacto, todo se puede repetir siempre ahí cuando haya... Mientras no estés en una boda, ahí sí, si estás en una boda... Sí, bueno... ahí cagaste. Sí, hay trabajos que dan más miedo que otros. Las bodas, por ejemplo, siempre es el tema de el yo acepto, el sí acepto, el besito... esas cosas como que uno está muy atento, muy... Sí, quieres tener como 3 cámaras en todos lados. ¿Cómo sabes cuándo van a ser esos momentos? Haciéndolo. Ya, no pasa nada. Sí, nosotros antes nos dedicábamos mucho a bodas y realmente todo ya era automático. Sí. O sea, era de verdad, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, ya viene para acá. Pero cuando empezábamos en Venezuela, empezamos a hacer bodas y... no sé... Era terrible. Al principio grabábamos toda la boda, hacíamos un documental de 12 horas de las 12 horas. Y era con trípode, además, no había Ronin en ese momento, claro. Bueno, o si lo había, no teníamos acceso a ellos. Claro, y ya cuando uno comienza a entender cuáles son los momentos, ya uno empieza a grabar menos, ya tú sabes qué quieres, qué te sirve, qué no te sirve, pero todo eso te lo va dando la experiencia. Sí. Pero entonces... en reflexión, en conclusión. Aprovechando antes, una última recomendación, sobre todo ahorita que estamos hablando de producción de eventos, no solamente en bodas, pero cada vez que vayas a grabar un evento para un cliente,
graba todo. Graba todo. O sea, a nosotros nos ha pasado que hemos estado grabando excelente, hemos hecho un video brutal, pero viene el cliente y que, oye, necesito un plano del carrito de completos. Y la cosa es una cosa de ciencia, una broma científica. ¿Cómo que del carrito de completos, amigo? No entiendo para qué necesitas eso. No, es que es esencial para el storytelling de la historia, no sé. X. Sí, sí. Y entonces te quedas así, ves que el plano de completos, tienes ahí un planito así a lo lejos y bueno, tienes que ver cómo lo pones porque ya no lo grabaste. Entonces cada vez que tengas un evento como tal, de verdad, graba todo, aunque sea 10 segundos de cada cosa, porque realmente no sabes lo que va a pedir el cliente. A veces hay muchos clientes que no te dicen qué es lo que quieren y nada más te dicen, oye, necesito grabar este evento. Y bueno, después descubre que, bueno, el plano de los completos es esencial para ellos. Sí, yo creo que, bueno, ahorita vamos a eso de qué se necesita o qué pensaríamos nosotros que podemos recomendar para esa primera vez en específico. Por ejemplo, en producción de eventos, en bodas, eso es muy importante, grabar todo. Y yo sé que me contradigo porque dije que ya sabemos que no, pero es distinto. Por ejemplo, nosotros sabemos que son... No, ni siquiera. Nosotros sabemos que son 200 invitados. Son 200 caras que hay que tratar de tener sus grabaciones. Eso no quiere decir que yo vaya a grabar 200 veces a las 200 personas, no. Yo tengo planos de las personas y con ese plano me aseguro y ya yo no voy a estar grabando 20 veces a la misma pareja bailando, porque no es el video de ellos, evidentemente. Ya yo me aseguré, a eso es a lo que me refiero. Evidentemente antes no teníamos tanto ese control y lo que hacíamos era grabar y repetíamos muchos planos de distintos lugares y cuando veníamos a la postproducción como que la decisión era ¿para qué grabé tanto esto? O sea, ¿para qué? Capaz me pude haber desgastado menos. Pero en el caso de los eventos, por ejemplo, que son masivos o son muy grandes, ahí no hay manera de hacerla fácil. O sea, claro. Si tienes que grabarlo absolutamente todo, desde cómo vas entrando, los globos, si hay globos, si hay marcas, todas las marcas, como dice Luis, el carrito completo. O sea, hay que grabarlo absolutamente todo porque al final el cliente... que se te fue. Es claro, no, sí, pasa. Entonces, porque al final el cliente, si lo quiere o lo llega a necesitar, él te lo va a pedir. Claro. Y va a ser culpa tuya que no lo tengas. Entonces, bueno, eso es una buena recomendación para video. La otra es que pruebes todos los equipos que ya te lo habíamos dicho. Prueba todos los equipos, cómo funciona el gimbal, cómo funciona la cámara, prueba las tarjetas de memoria, practica en la calle, ve cómo cambia la luz de exterior a interior, prueba con el balance del blanco, trata de utilizar el balance del blanco manual, no automático. Entonces, ese tipo de cosas te va dando la práctica para que cuando salgas a la calle puedas solventar. Me pasó que yo llevaba tiempo sin grabar, eso fue en Venezuela, y llevaba bastante tiempo sin grabar porque, como ya le habíamos contado, somos periodistas y yo me dediqué un poquito más al periodismo. Luis ya se fue directamente al audiovisual y lleva como año y tanto. Y me dice un amigo, oye, mira, vamos a hacer una carrera de Color Room allá en Venezuela. Tenemos muchas cámaras y necesitamos otra cámara. Yo sé que tú grabas todo el tema. Y llegué, ya, sí, dale, bacán. Me fui a grabar y la primera tarjeta de memoria me quedó sobreexpuesta. Era por una configuración de la cámara que yo no me había fijado. La vista en vivo. Y me quedó el hecho es que me quedó sobreexpuesta. Sí, claro. Como a mitad de la primera tarjeta de memoria, me tocó volver a grabar todo porque me di cuenta. Entonces eso me pasó, literal me pasó, por no haber agarrado la cámara antes y no volverme a familiarizar con la cámara porque tenía mucho tiempo sin grabar. Por más que tú lo sepas, igual siempre es bueno familiarizarte con las cosas. Entonces, y asegurarte que todos los ajustes de la cámara están correctos. Exactamente. O sea, entonces, capaz no te des cuenta de que estás grabando a 13 grados, 13 cuadros, algo así. Sí, puede pasar. No estés grabando audio o lo que haga falta. En video, yo creo que esa es buena recomendación. Ver, buscar, tener mucha referencia. De igual manera con la fotografía. Con la fotografía, si estás en la universidad, por ejemplo, y quieres aprender, o ni siquiera en la universidad, o sea, conocemos personas, tenemos amigos o socios que inclusive están dedicados a la fotografía y no estudian fotografía. Y no hay ningún impedimento, eso es lo bonito de la fotografía.
y del audiovisual. No necesitas haber estudiado esto para hacerlo o hacerlo bien. Es muy de pasión, de talento, de investigar, de ir explorando. Entonces, si quieres iniciar en el tema de la fotografía, por ejemplo, llama a tu mamá, llama a tu hermana, a tu hermano. Mira, voy a tomar un retrato, voy a hacer un retrato a luz natural. Explora, investiga, juégatela. Ya luego cuando llegue un cliente, por ejemplo, que te vaya a pagar, que ya estés profesionalizando un poco el hobby, porque al inicio comienza como hobby y luego pasas a la etapa de profesionalización donde te comienzan a pagar, ahí ya vas a tener más experiencia. Y así con todo, con el modelaje, con las iluminaciones. De verdad intimida trabajar con modelos, intimida el tema de la pose. Cómo la coloco, cómo coloco la luz, qué quiero mostrar, cómo lo quiero mostrar, qué intensidad quiero darle, y todo eso se logra con la práctica previa. Entonces consíguete amigos, toma fotos en una casa, y así en general con lo que quieras hacer. Yo creo que, volviendo al tema de la fotografía, la que había mencionado era la New World, yo directamente, a mí me preguntan, yo prefiero recomendar a alguien. Claro. Antes de hacer, porque es algo delicado igual. Sí. Entonces es algo delicado, tengo fotógrafos que son muy buenos en eso, prefiero recomendarlo. Ahora, si yo de verdad quisiera incursionar en ese mundo, yo creo que estudiaría lo más que pudiera. Claro. Aprendería desde cómo se calma un bebé, cómo lo carga, cómo creas la conexión con él, porque además es un bebé. Te compras una muñeca en la de 15 días de nacido. Entonces, claro, comenzaría tal cual, con un muñeco, buscaría los esquemas de iluminación, de hacerlo todo lo más sencillo, lo más fácil posible, y luego no sé, yo creo que se investigaría cómo se crea la conexión con el bebé, claro. Cómo se carga, cómo se colocan las poses. O sea, un bebé de 15 días de nacido. Sí, no, ahí sí te diría, no te arriesgues. Es hardcore. Claro, ahí sí te diría. Entonces, también... Como que los agarran y todo. Claro, no es que no lo hagas, hazlo, pero sí prepárate bien. Claro. Prepárate bien, y yo creo que eso es una recomendación en general para todos. Lo que vayas a hacer, trata de prepararte lo más que puedas. No improvisa en el camino, pero para solucionar, no para lo básico. No sé si me explico. Si te piden una sesión de fotos y no sabes utilizar una cámara, ¿cómo vas a improvisar eso? No, evidentemente no. Pero si sabes utilizar la cámara, tienes todo y tienes la capacidad y te sale un trabajo, tú dices, bueno, ya me pongo a practicar el día antes, y en el día que te toque te lanzas al agua y comienzas a improvisar y va a salir todo bien. No hay por qué salga mal. Sí, hay momentos para improvisar y hay momentos que no. Exactamente. Y bueno, ¿algún otro comentario sobre la primera vez? No, yo creo que estamos más que chuta. Creo que hablamos bastante sobre que es la primera vez en la producción audiovisual. Creo que lo único que tienes que hacer es ya lanzarte al agua. Si tienes el síndrome del impostor, no te preocupes, no eres el único, no pasa nada. Y si no lo tienes, bien por ti, sigue dándole duro, sí. Muy fuerte ahí a la grabación y listo. Y bueno, espero que les haya gustado este nuevo episodio que tuvimos. Recordarte que esto ahora lo grabamos en nuestro estudio, Nova Media y Artec Media. Tiene ahora Nova Artec Studios, entonces... Cuando quieras hacer tus podcasts, cuando quieras hacer tus sesiones de fotos, puedes hacerla aquí. Lo puedes ver en la cámara de Ricardo en los lentes. Sí. ¿No estás grabando? No, hoy no, ya se me acabó la batería. Ya, ok. Bueno, en otra ocasión lo verás, pero tú... Mientras tanto, bueno, nada, muchas gracias por escucharnos, acompañarnos en esta nueva ocasión.